Después de la rendición del sexto ejército alemán en Stalingrado, el 2 de febrero de 1943, el Ejército Rojo lanzó 8 ofensivas durante el invierno. Estos ataques resultaron en ganancias iniciales hasta que las fuerzas alemanas fueron capaces de tomar ventaja de la sobreextensión y debilitada condición del Ejército Rojo, y lanzaron un contraataque para recapturar la ciudad de Kharkov y áreas circundantes. Esta sería la última victoria estratégica importante de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Las lluvias de primavera impidieron las operaciones en la Unión Soviética, pero ambos lados usaron ese tiempo para prepararse para la inevitable batalla que llegaría en el verano. El 4 de julio, la Wehrmacht, después de reunir la concentración de poder de fuego más grande de toda la Segunda Guerra Mundial, lanzó su ofensiva contra la Unión Soviética en el saliente de Kursk. Los soviéticos conocían sus intenciones y se apresuraron a defender el saliente con un sistema enorme de defensas en el terreno. Los alemanes atacaron a la vez desde el norte y el sur del saliente y esperaron encontrarse en el medio, cortar el saliente y atrapar a 60 divisiones soviéticas. Los soviéticos trajeron entonces sus reservas para contener el empuje alemán en el sector sur y la consiguiente batalla de Kursk. Llegó a ser la batalla de tanques más grande de la guerra, cerca de la ciudad de Prokofiev. Los alemanes ya no tenían reservas de consideración, habiendo agotado sus fuerzas acorazadas, y no pudieron parar la contraofensiva soviética que los lanzó de vuelta a sus posiciones de partida. Los soviéticos capturaron Kharkov después de su victoria en Kursk, y con la amenaza de las lluvias de otoño, Hitler estuvo de acuerdo en una retirada general a la línea de Dnieper en agosto. A fines de septiembre, los alemanes encontraron la línea de Dnieper imposible de sostener cuando crecieron las cabezas de puentes soviéticas. Ciudades importantes de Dnieper empezaron a caer. A principios de noviembre, los soviéticos penetraron a través de sus cabezas de puente a ambos lados del Kiev y capturaron la capital ucraniana. Los soviéticos lanzaron su ofensiva de invierno en enero de 1944 en el sector norte y liberaron el brutal sitio de Leningrado. Los alemanes hicieron una retirada ordenada desde el área de Leningrado a una línea más corta, basada en los lagos del sur. Para marzo, los soviéticos golpearon en Rumania desde Ucrania. Durante abril, el Ejército Rojo lanzó una serie de ataques cerca de la ciudad de Lazi, Rumania, con el objetivo de capturar el sector, estratégicamente importante, pero esperaban usar de trampolín para lanzarse hacia Rumania para una ofensiva de verano. Cuando lanzaron el ataque a través del bosque de Targu Frumos, los soviéticos fueron rechazados por los alemanes y las fuerzas rumanas, al defender con éxito las fuerzas del eje el sector a través del mes de abril. Cuando las tropas soviéticas se acercaron a Hungría, las tropas alemanas ocuparon Hungría el 20 de marzo. Otro de los aliados del eje, Finlandia, había buscado una paz separada con Stalin en febrero de 1944, pero no aceptaron los términos iniciales que se le ofrecieron. El 9 de junio, la Unión Soviética comenzó la cuarta ofensiva estratégica en el istmo de Karelia, que después de 3 meses forzó a Finlandia a aceptar un armisticio. Antes que los soviéticos pudiesen comenzar su ofensiva de verano hasta Bielorrusia, tenían que limpiar la península de Crimea de fuerzas del eje. Al principio de mayo, el tercer frente ucraniano del Ejército Rojo atacó a los alemanes y la siguiente batalla fue una victoria completa para las fuerzas soviéticas. Con Crimea limpia, la largamente esperada ofensiva soviética de verano, de nombre en código Operación Bagration, comenzó el 22 de junio de 1944, con 2.5 millones de hombres y 6.000 tanques. Su objetivo era limpiar Bielorrusia de tropas alemanas y aplastar el grupo del ejército. La subsiguiente batalla resultó en la destrucción del grupo del ejército centro-alemán y de unas 800.000 bajas alemanas, la derrota más grande de la Wehrmacht durante la guerra. Los soviéticos continuaron imparables adelante, alcanzando alrededor de Varsovia el 31 de julio. La proximidad del Ejército Rojo hizo que los polacos de Varsovia pensasen que serían liberados pronto. El 1 de agosto se rebelaron como parte de la más amplia operación Tempest. Casi 40.000 luchadores de la resistencia polaca tomaron el control de la ciudad. Los soviéticos, sin embargo, no avanzaron más. La única ayuda que recibieron los polacos fue fuego de artillería, cuando las unidades del ejército alemán, que se movían dentro de la ciudad para callar la revuelta, recibieron disparos de artillería soviética. La resistencia acabó el 2 de octubre. Después, unidades alemanas destruyeron la mayor parte de lo que había quedado de la ciudad. Después de la destrucción del grupo del ejército centro-alemán, los soviéticos atacaron a las fuerzas alemanas en el sur a mediados de julio de 1944
y en el plazo de un mes habían limpiado Ucrania de la presencia alemana, infligiéndoles graves pérdidas a los alemanes. Una vez que Ucrania fue limpiada, las tropas soviéticas golpearon en Rumania. El resultado de la batalla de Rumania fue una victoria completa para el Ejército Rojo, y significó el paso de Rumania desde el campo del Eje hacia el campo aliado. Bulgaria se rindió al Ejército Rojo en septiembre. Siguiendo a los alemanes en retirada desde Rumania, los soviéticos entraron a Hungría en octubre de 1944. Los soviéticos habían esperado con su rápido asalto la captura de Budapest, pero fueron rechazados y Hungría permanecería como aliada en Alemania hasta el fin de la guerra en Europa. Los soviéticos se recobraron de su derrota en Debrecen y las columnas adelantadas del Ejército Rojo colaboraron con los partisanos yugoslavos, liberando Belgrado en noviembre y alcanzaron Budapest el 29 de diciembre de 1944, rodeando la ciudad y atrapando unos 188.000 tropas del Eje. Los alemanes aguantaron hasta el 13 de febrero de 1945 y el asedio se convirtió en uno de los más sangrientos en la guerra. Mientras tanto, el primero, segundo y tercer frente del Báltico del Ejército Rojo entablaron combate con los restos del Grupo de Ejércitos Centro y del Grupo de Ejércitos Norte para capturar la región báltica de manos alemanas en octubre de 1944. El resultado de la consiguiente serie de batallas fue la pérdida permanente del contacto entre los grupos de Ejércitos Norte y Centro y la creación de la Bolsa de Curlandia, Letonia, donde los ejércitos alemanes 16 y 18 fueron atrapados, con un total de unos 250.000 hombres, y ahí permanecerían hasta el final de la guerra.